área de la lengua y la literatura en la Universidad Nacional de Loja. A continuación le vamos a hacer algunas preguntas dentro de lo que es el labor docente, como trabajando para esta área que es la lengua y la literatura. Voy a hacerle la primera. ¿Qué características tiene una clase que usted considera exitosa? Bueno, primeramente buenas noches con cada uno de ustedes, estimados estudiantes, y felicitándoles pues también por esta labor que están haciendo. ¿Me repite la pregunta? Claro. ¿Qué características tiene una clase que usted considera exitosa? Ya, características para que una clase sea exitosa, pues primeramente la preparación. Una buena preparación de parte del docente y segundo, la responsabilidad también de cada uno de los estudiantes. Es lo primordial para que una clase tenga éxito. Listo. La siguiente pregunta. ¿De qué manera considera que influye las necesidades emocionales de los alumnos durante su proceso educativo? Mm, influye bastante ya que recordemos que ellos son 5 horas en el colegio y pues lo que son de bachillerato son 6 horas, entonces la mayor parte del tiempo es en el colegio donde ellos están, entonces influye bastante la parte emocional, lo que ellos ven en nosotros es reflejado en ellos. Listo. A continuación, mi compañera Katy le hará la siguiente pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias. Bueno, primeramente, muy buenas noches, licenciado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera que los premios, reconocimientos o incentivos influyen en la motivación de los alumnos? ¿Por qué? Sí. Y no solamente los premios, sino también incentivándolos pues con alguna nota o algún punto extra en sus materias. Esto les incentiva bastante, ya que si solamente los ponemos a trabajar y no les damos algo a cambio, pues no van a tener inspiración para hacerlo, pero siempre que, bueno, como docente, uno ve cuando a uno se le facilita este acceso o se les reconoce con un premio, sea ya físico o sea en alguna nota, ellos lo hacen con más entusiasmo, con más interés, se preparan más o lo intentan hacer de una mejor manera para poder recibir esa nota que uno se les va a añadir. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Muy acertada su respuesta, licenciado. Mi nombre es Rosa Sánchez y voy a seguir con la siguiente pregunta, que es: ¿qué tipo de actividades utiliza para que los alumnos descubran, investiguen y elaboren sus propias conclusiones? ¿Qué tipo de? Actividades realiza para que los alumnos descubran, investiguen y elaboren sus propias conclusiones. Ya. Un método que se me ha sido muy eficaz en mis clases es pues primeramente darles la clase y al final de ello tomarles una lección. Entonces ellos siempre están atentos. Uno se les da la clase y se les dice, mi metodología es la siguiente. Clase recibida, últimos 10 minutos ustedes me dan una conclusión, un ensayo, que vendría a ser esto, un ensayo de todo lo que ustedes entendieron de mi clase. Se les da 3 preguntas, por ejemplo, se les da un tema en específico sobre palabras esdrújulas. Entonces a los últimos 10 o 5 minutos se les dice, dame una conclusión en un ensayo de qué trata las palabras esdrújulas. Entonces con 3 preguntas. ¿Qué son las palabras esdrújulas? ¿Cómo identificamos palabras esdrújulas? Y así. Entonces ellos hacen un ensayo con una conclusión de todo lo que ellos entendieron al final. Listo, licenciado. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, profe, para terminar tenemos una última pregunta que es, ¿cómo organiza actividades en las que los alumnos deben resolver problemas de forma conjunta, o sea, de manera grupal? Como la pregunta mismo lo dice, grupal. O sea, se hace trabajos en equipo dependiendo de los alumnos, la cantidad de alumnos. Si son 20, entonces se hace grupo de 3 o grupo de 2. Muchas de las veces
ellos quieren hacer su propio grupo. Entonces entre ellos escogen los que son más destacados, los que son más inquietos hacen entre ellos. Entonces uno como docente lo primero que hace es formar los grupos nivelados. Entonces el más destacado puede ser con el que no rinde tanto, el más inquieto puede ser con el más aplicado. Y así entonces se elabora un trabajo grupal. Entonces, como yo siempre les digo, 2 cabezas o 3 cabezas piensan mucho mejor que uno. Entonces, si yo les digo, si hacen individual, lo hacen como ayuda. Pero si lo hacen grupal, no van a contar con mi ayuda más que la clase que yo les voy a dar. Listo, estimado docente. Muchas gracias por las respuestas que nos ha brindado. Para nosotros son muy importantes para guiarnos en lo que es nuestra carrera. La verdad no es necesario que sea una entrevista larga, sino algo conciso, algo claro. Muchas gracias por nuevamente sus respuestas que son muy importantes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas Ya, noches. listo. Muchas gracias a Bueno, ustedes también. gracias, profe. Buenas noches. Gracias, igualmente. Éxitos en su carrera. Gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Luego de la entrevista al docente, en mi criterio, el docente es bastante humanista. ¿Por qué? Porque él valora las emociones de sus estudiantes antes de ingresar al aula de clase. Él dice que un docente debe de estar preparado previamente para ingresar al aula y dictar su clase. Por otro lado, tenemos lo que es el ser conductista. El conductismo es el cambio de conducta producidos por los estímulos. Él afirma que para él sí es importante brindar notas extra o premios por notas sobresalientes. Asimismo tenemos el constructivismo, que ayuda al estudiante, el docente ayuda al estudiante a crear su propio conocimiento por medio de la experiencia. Para él, una clase constructivista es aquella que, por ejemplo, él da su clase y al final de la clase el estudiante construye su propio conocimiento por medio de un ensayo o una evaluación, pero con su pensamiento, no con preguntas planteadas, contextualizadas, sino que el estudiante pueda expresarse libremente de lo que entendió de la clase. Asimismo, por otro lado, tenemos el socioconstructivismo. Por ello le hemos planteado una pregunta que para él es importante o no es importante el hacer trabajos grupales para que se genere más aprendizaje en sus estudiantes. Él nos dice que hay estudiantes que, por ejemplo, les gusta esta actividad porque se ponen con compañeros de su mismo nivel, se podría decir, y otros, digamos, que son aquellos que son más inquietos. Pero para él un trabajo socioconstructivista exitoso es ponerlos a los estudiantes que interactúen con otros, por ejemplo, los que rinden de mejor manera con otros que no están tan bien, para que puedan generar una fuente de aprendizaje mayor. Bueno, de acuerdo a la entrevista que se le realizó al docente, se pudo identificar diferentes modelos pedagógicos, como son el conductismo. Dentro del conductismo, el docente nos informaba que él sí premia a sus estudiantes, ya que un punto o algún premio ayuda a motivar a sus estudiantes. De esta manera, pues para él aprendían mejor y tienen más interés por presentar sus deberes, porque estén bien presentados de la mejor manera. Después de analizar la entrevista, he llegado a la conclusión de que el docente utiliza dos modelos pedagógicos, el modelo conductista y el modelo constructivista.
Primeramente, ¿qué es el modelo conductista? El modelo conductista se basa en dar estímulos al estudiante con la finalidad de que mejore su conducta. Es aquí donde yo digo que el docente es conductista, porque al momento en que nosotros le preguntamos que si él considera importante el dar premios o estímulos al estudiante para que mejore su rendimiento académico, él no supo manifestar que para él es algo esencial ese punto. Y de hecho él lo utiliza dándole puntos extras a los estudiantes con la finalidad de que mejoren su participación, mejoren sus tareas, sus actividades. Entonces es aquí donde él está utilizando el modelo conductista. Y por otra parte, el modelo constructivista, como ya lo tenemos entendido, el modelo constructivista viene dado por los autores Jean Piaget y Lev Vygotsky, que es donde este modelo se basa en que el estudiante crea su propio conocimiento a partir de conocimientos previos. Entonces, el rol del docente en este modelo constructivista es el guía del aprendizaje y es quien facilita preguntas desafiantes al estudiante con la finalidad de que el estudiante cree su propio conocimiento, lo desarrolle de manera autónoma. Y entonces aquí es donde el docente, al momento que nosotros le preguntamos qué actividades él realiza, nos dijo que él, después de que da su clase, les hace unas preguntas a los estudiantes de qué son las palabras esdrújulas, cómo se las identifica, ejemplos, pero él no lo hace de una manera mecánica, sino que él hace que el estudiante lo realice con sus propias palabras, de ejemplos con sus propias palabras. Entonces es aquí donde está haciendo que el estudiante construya su propio conocimiento, no está dejando que solamente almacene lo que él les dice, sino que exploren, piensen en ejemplos diferentes para que lo entiendan de una mejor manera. Entonces es aquí donde el estudiante ya no solamente escucha la clase y copia ejemplos de lo que dice el licenciado, sino lo lleva a la práctica de una manera más efectiva. Y este sería mi análisis de entrevista de lo que he logrado captar en la entrevista que hice al docente. Gracias. Después de realizar la entrevista al docente, analicé y yo considero que el docente tiene su labor educativa desde el enfoque pedagógico constructivista y también un poquito conductista. Constructivista porque nosotros sabemos que dentro de este enfoque el docente es un guía, un propiciador que promueve tanto las herramientas como las actividades. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda construir su propio aprendizaje. Puede ser desde la participación activa, conocimientos previos, la interacción social. Todo esto va a ayudar para que el estudiante pueda ir siendo consciente y siendo el principal miembro de su propio aprendizaje. Entonces, ¿por qué les digo que el docente es esto? Porque nosotros al inicio le hicimos una pregunta que fue ¿cuáles son las características que una clase debe tener para que usted la considere importante? Él nos supo decir que la participación del estudiante es muy importante, pero también asimismo la preparación del docente son muy importantes porque, o sea, no pone al docente más arriba que el estudiante o que el estudiante simplemente esté simplemente acatando conocimientos y que solo reciba pacíficamente, no, sino que ponerlos en equilibrio, es decir, tanto docente como estudiantes, una participación y un aprendizaje sería mutuo. ¿Por qué conductista? Un poco.
Al momento de nosotros preguntarle, igual le preguntamos de cómo la recompensa, los premios motivan a los estudiantes. Él nos puede decir que sí, que esto motivaba bastante a los estudiantes, porque a veces se les puede decir, bueno, tú haces esto bien, tienes un punto de más, pero nosotros sabemos que esto a largo plazo, esto puede afectar mucho, puede condicionar la conducta del estudiante y puede llegar a ser que el estudiante simplemente se fije en eso, bueno, es decir, el docente es de esta manera, yo hago bien los deberes, yo sé que si lo hago más rápido él me va a aumentar un punto, entonces se va a ver un poco afectado el aprendizaje, porque va a haber un aprendizaje muy superficial, de lo contrario de lo que queremos, que sea un aprendizaje un poco más significativo, que el estudiante comprenda de una mejor manera, que sea consciente de por qué está estudiando, de lo que está estudiando, de cuál es su aprendizaje. Entonces, eso sería mi punto de vista.